Muy bien, entonces vamos a hallar A. Entonces, para hallar A, utilizamos esta ecuación, siendo n el número de datos obtenidos. En este caso son 7 datos. Muy bien, entonces, como ya tenemos que n es igual a 7 y tenemos también estos datos, quién es B, que lo acabamos de hallar, y la sumatoria de los y y de los x, lo que hacemos es que reemplazamos y obtenemos este resultado con su signo negativo. Pues bien, este A es el valor en Y donde la recta corta al eje. Entonces, reemplazamos a A en la ecuación y obtenemos, si Y es igual a A, siendo A el lugar donde la recta corta el eje y B la pendiente, y X la variable independiente o diámetro, obtenemos Y igual a menos 0,0226 más 3,1831x. Ok, ustedes dirán, ¿existe una diferencia en este valor? Sí, pero la diferencia es por manejo de decimales. La diferencia es en décima, centésima, milésima, unidad de 1000. Es decir, en una unidad de 10.000, ok, unidad, decena, centena y 1000. En una unidad de 1000, de milésima, una 10 milésima es la diferencia, porque pueden ver que esto es 0,022, 0,022, ok. Entonces, la diferencia es por manejo de decimales, pero este resultado es muy similar a este resultado. Luego, entonces, cuando lo reemplazamos, obtenemos este resultado, que es el que coincide con el resultado obtenido por la calculadora. Si se dan cuenta, estamos viendo que aquí el resultado de A es 0,022. Y aquí el resultado de A es 0,022. Ok, entonces tenemos la ecuación de la recta. Es muy importante entonces tener claro que A es el intercepto de la recta, es el punto donde se intercepta la recta con el eje Y. En la recta, en el eje Y. Y que B es la pendiente de esa recta. Importante tener en cuenta, ¿qué es lo que hace la recta de regresión lineal? Lo que hace la recta de regresión lineal es que coge la nube de puntos, y digo nube de puntos porque por lo general no se van a tomar solamente 7 datos. La idea es que el modelo sea lo más representativo posible, y para que el modelo sea lo más representativo posible, el número de datos tomados debe ser el máximo posible. En este caso fueron 7. La idea es que esta recta represente el comportamiento de los datos obtenidos, y cuando digo nube me refiero a que son más de 7 datos, pero en este caso fueron 7 datos. Entre más datos tenemos, mejor va a representar esta recta el comportamiento de estos datos. Y lo que hace la línea de regresión estadística es que promedia los valores o las distancias
entre cada uno de los puntos con la recta común a todos ellos. Es decir, yo trazo esta línea recta a través de todos ellos y algunos me quedan por dentro de la recta. Pero si ustedes se fijan, algunos me quedan en el centro de la recta y otros me quedan un poquito más abajo y otros un poquito más arriba. Y algunos inclusive, si hubiésemos tomado más datos, pudieron haber quedado por fuera de la línea y otros por debajo de la línea por fuera también. Entonces lo que hace la línea de regresión estadística es promediar esas distancias de manera tal de que al evaluar datos en el modelo de regresión estadística obtenido en la línea de regresión final, se acerque esos datos a cada uno de los puntos experimentales modelados en esa línea de regresión. Por eso es importante entender que el N, el número de datos, debe ser grande, debe procurarse de tomar muchos datos. Sin embargo, más adelante vamos a darnos cuenta que para el caso específico de este ejemplo de los diámetros y de las longitudes, este número de datos 7 nos proporciona una línea de regresión, un modelo matemático muy cercano al modelo teórico que refleja los datos de longitudes y de diámetros. Vamos a darnos cuenta al final que estos datos experimentales, estos 7 datos experimentales nos arrojan una línea de regresión y un modelo matemático muy similar al modelo teórico. Es decir, al modelo convencionalmente aceptado como el modelo correcto, el modelo más exacto que expresa los valores de datos experimentales de longitudes, de diámetros y longitudes. Estos números de datos son suficientes para darnos una línea de regresión muy cercana al modelo teórico ideal. Como aquí voy a mostrarles en color azul el modelo teórico de la recta de diámetros con relación a longitud, entendiendo que el diámetro es el X y la longitud es el Y. Es decir, que el diámetro es la variable independiente a partir de la cual depende el valor de L. Hemos elegido aquí a D como a la variable independiente. ¿Por qué? Porque es más fácil medir diámetros que medir la longitud de una circunferencia. Entonces, como es más fácil medir los diámetros, hemos tomado como datos de entrada, datos de partida, los diámetros para así obtener las longitudes. Repito, es más fácil medir el diámetro de la circunferencia que medirle su longitud. Por eso hemos decidido que la variable independiente sea el diámetro. Muy bien. Aquí tenemos una recta azul graficada. Esta recta azul es el modelo teórico de la ecuación del diámetro con relación a la longitud, a través del cual se obtiene la pendiente pi. Esta es una recta con pendiente de valor pi. Esta es una recta con pendiente de valor 3,1416. Este es el modelo teórico ideal, obtenido a partir de un número de datos mayor a 7, que fue el número de datos que nosotros obtuvimos. Es decir, esta recta tiene muchos datos. Se obtuvo a partir de muchísimos datos, no solo de 7. En cambio, esta recta es la recta experimental. Esta es la recta de regresión experimental, de color verde. Y tiene como pendiente
tiene como pendiente 3,1831. Esta recta de color verde. Como se pueden fijar, esta pasa por el origen. Si yo a esta recta que tiene de ecuación L igual a pi por D, reemplazo a D por 0, L es igual a 0. Entonces tengo, reemplazando a D por 0, multiplico a pi por el valor de D, en este caso 0, y me da 0. Entonces esta es una recta que pasa por el origen, que es la recta teórica. Pero si yo en la recta empírica o experimental reemplazo a D, entonces vamos a recordar que la ecuación de esta recta verde es y igual a menos 0,022 más 3,1831 por D. Es decir, y es igual a menos 0,22 más 3,1831 por X. Es decir, L es igual a menos 0,022 más 3,1831 por D. Si yo reemplazo en esta ecuación que acabo de mencionar a D por 0, me va a dar que voy a multiplicar a D por 3,1831 y me va a dar 0. Y eso se lo voy a sumar a menos 0,0226 y eso me va a dar menos 0,0226. Quiere decir que esta línea no pasa por el origen. Esta línea pasa por X, perdón, esta línea pasa por Y o por L igual a menos 0,0226. Esta línea es una línea experimental que no pasa por el origen como la línea teórica. Esta línea, a pesar de que no pasa por el origen, está muy cercana a pasar por el origen. Porque si se dan cuenta, los valores que se obtiene al reemplazar a X o el diámetro por 0 son muy cercanos a 0. Entonces esta es una línea que casi pasa por el origen. No pasa por el origen, pero casi. Y aquí hay un comparativo de ambas líneas. Pueden ver que ambas líneas son muy cercanas. Entonces, nosotros con un n igual a 7, con un número de datos igual a 7, casi nos acercamos a la línea teórica. Casi. Estuvimos muy cerca. Entonces, con 7 datos obtuvimos una muy buena línea, un muy buen modelo de aproximación. Muy bien. Si graficamos en el caso de la línea, teórica, graficamos a X teniendo como X los diámetros y graficamos a Y, pero siendo Y en este caso no la longitud sino la pendiente, tenemos para cualquier número de diámetro, que nosotros tengamos, vamos a tener la misma pendiente. Es decir, que si yo le doy al diámetro un valor de menos 3, su pendiente va a ser 3,14. Y si le doy al diámetro un valor de 3, su pendiente va a ser 3,14. Si le doy al diámetro un valor de menos 2, su pendiente va a ser 3,14. Y si le doy al diámetro un valor de 5, su pendiente va a ser 3,14. Esta es una gráfica de pendiente versus diámetro. Para la ecuación Y igual a 3,1416 más M por X. Si se fijan, el valor de D, de esta ecuación, es el intercepto de la ecuación
con el eje Y. Esta es la ecuación punto pendiente. En esta ecuación punto pendiente tenemos que este es el intercepto de la recta con el eje Y en 3,14. Y tenemos que esta es una recta de pendiente 0. No tiene pendiente. Pero porque lo que estamos haciendo aquí es graficar en el eje Y el valor de la pendiente y en el eje X los valores de los diámetros. Esto quiere decir que la razón de cambio entre un valor cualquiera sobre el eje X, sobre el diámetro, y otro valor sobre el eje X, sobre el diámetro, la razón de cambio va a ser siempre igual. Va a ser igual a su pendiente, va a ser 3,1416. El mismo análisis para esta recta aquí. Como pueden darse cuenta, el punto donde la recta intercepta el eje Y, comparativamente hablando, aquí es 3,1416 y aquí es 3,18. La diferencia es muy pequeña. Eso nos dice una vez más que nuestra aproximación experimental fue muy buena. Muy bien, aquí nos damos cuenta de que si le damos valor a cualquier X, siempre vamos a obtener el valor de su pendiente. Porque esta es la gráfica de una ecuación de Y igual a K. Es decir, Y igual a la constante, en este caso es 3,1831, que es la pendiente experimental, obtenida experimentalmente. Esta es una recta con pendiente 0. Recuerden que estamos en la gráfica de X igual al diámetro y Y igual a la pendiente. Ok, en el caso de nuestro ejemplo, ok, hemos obtenido la recta de regresión lineal para un conjunto de datos. Pero mi pregunta es, y aquí surge la pregunta, ¿qué sucede si mis puntos no tienen este comportamiento, sino un comportamiento diferente? Un comportamiento diferente. ¿Cómo hallo la pendiente si mi modelo no es lineal? Ok, expliquemos dos cosas. Primero, una cosa es hallar el modelo lineal o hallar el modelo matemático que me describe el comportamiento de un conjunto de puntos. En este caso, en el caso del ejemplo que acabamos de hacer, resultó que el comportamiento de los datos era lineal. Pero acá tenemos un ejemplo de datos cuyo comportamiento no es lineal, sino que es un comportamiento cuadrático. Entonces, estadísticamente podríamos hallar el modelo de regresión no lineal cuadrático del comportamiento de este conjunto de puntos a través de una regresión estadística, de una regresión cuadrática, ¿sí? Pero ese no es el tema en este momento. Ya vimos el ejemplo de la regresión lineal. Me voy a detener acá porque es importante explicar algo. Muy bien. Entonces,
Primero vamos a darle respuesta al problema inicial que tenía Pietro para entregarle la cotización al artista famoso Virgilio. Entonces, lo que hizo Pietro fue que encontró el modelo de regresión lineal que describe el comportamiento de los datos y que le va a permitir a él, sin haberse puesto en el trabajo de cortar las piedras y de pulirla, sin haberlo hecho, saber cuál va a ser el área aproximada que le va a tocar pulir. Eso es el valor de la línea de regresión, el valor de hallar la ecuación que describe el comportamiento de los datos que obtuvo Virgilio experimentalmente, es porque él, habiendo fabricado ruedas de 6.6 centímetros de diámetro y haber obtenido su longitud, y luego haber fabricado ruedas de diámetros muy pequeños, del orden de centímetros, por ejemplo diámetros de 6.6, de 8.7, de 13.4 centímetros, y haber medido sus longitudes. En el caso de 6.6 su longitud fue 20.9, en el caso de 8.7 27.8, etcétera. Tuvo que fabricarse en madera un modelo de 6.6 diámetros, de 6.6 centímetros de diámetro, que es un modelo chiquito, fácil de manipular, y no una piedra de mármol enorme. Entonces, él, a partir de este modelo que hizo y puliendo estos círculos fáciles de manipular con madera, obtuvo un modelo matemático que le va a permitir, sin manipular los bloques de piedra, hallar el área que él al final va a tener que pulir, que él al final va a tener que trabajar. Entonces, él lo que va a hacer es que va a reemplazar en la ecuación los valores de los diámetros que le dio Virgilio de cada uno de los círculos que quería Virgilio. Entonces tenemos que reemplazando 3 en la ecuación le da como longitud 9.5 metros, reemplazando 5 le da como longitud casi 16 metros, y reemplazando 9 le da como longitud casi 29 metros. Él hace la suma de todo esto y la multiplica por el ancho, del borde de los círculos, y esto le da el área total a pulir. Si Pietro hubiese tomado 100 datos o más, hubiese obtenido la línea de regresión teórica con la pendiente igual a 3,1416, y hubiese obtenido un dato de área reemplazando estos mismos diámetros solicitados por Virgilio, pero en la ecuación teórica hubiese obtenido un valor de 10,68 metros cuadrados. Al reemplazarlos en la ecuación experimental que él obtuvo un valor de área de 10,81. Obtiene un valor de 10,81 metros cuadrados de área, reemplazando los diámetros dados por Virgilio en la ecuación experimental obtenida por Pietro. Pero si Pietro, en vez de utilizar la ecuación experimental, hubiese utilizado una ecuación teórica, la ecuación teórica que convencionalmente representa mejor todos los datos, habiéndola obtenido tomando 100 datos, no 7, hubiese obtenido un mejor resultado, un resultado más aproximado de 10,7 metros cuadrados. Bueno, para fines prácticos, Virgilio le dio este dato, que es una aproximación muy buena con relación al dato real,
al dato real, en el sentido de que es el convencionalmente más cercano a la línea de regresión que mejor describe estos puntos, que es la línea teórica, obtenida a partir de tomar 100 datos. Pero Pietro lo hizo a través de la línea que obtuvo con 7 datos y le dio como parte de los costos al artista Virgilio, le da 10,81 metros cuadrados como área que él tiene que trabajar a pulir y por la cual Pietro le va a cobrar a Virgilio. Ok, habiendo ya obtenido el resultado experimental, entonces vamos a hacer la siguiente reflexión. ¿Qué hizo? ¿Qué fue entre las cosas que hizo Pietro? Una de las cosas que hizo fue que halló la relación es decir, halló la variación en la magnitud y el sentido de un punto en la recta con relación a otro. Esa variación se denomina la pendiente de la recta. Es decir, Pietro halló como la variación en la magnitud y el sentido de un punto en la recta con relación a otro, halló esa variación y esa variación le dio como valor la pendiente, que es 3,18. En la ecuación teórica es 3,1416. En la ecuación experimental es 3,18. Esta es la variación que este número es el que le permite a Pietro poder, es un número importante dentro de la ecuación porque es el número que le permite a Pietro hacer este cálculo, le permite a Pietro hacer esta predicción de lo que será la longitud si él reemplaza en la ecuación estos diámetros. Este número es un número fundamental dentro de esta ecuación. Y es un número fundamental dentro de esta ecuación y es un número fundamental dentro de la función que representa esta ecuación. Y así como en una línea recta existe esta variación, en una línea que no tiene un comportamiento recto, en una curva, en un trazo que no tiene un comportamiento recto como en la línea recta, también existe esta relación. Entonces, la pendiente es la relación de la variación en magnitud y sentido de un punto con relación a otro dentro de la misma recta. Si en una recta tenemos dos puntos cualquiera sobre la recta, la relación, la manera en cómo varía un punto con relación a otro, la variación en su magnitud y en su sentido viene dado por su pendiente. Estamos hablando de dos puntos sobre una recta. Pero ¿qué pasa si no tenemos una recta, sino que tenemos una curva? ¿Qué pasa si el comportamiento de los datos no es un comportamiento lineal, sino cuadrático? Es decir, un comportamiento no lineal. Y por lo tanto lo que tengo es una curva y no una recta. ¿Cómo puedo yo hallar esa relación tan importante dentro de las ecuaciones que me permite a mí establecer en la ecuación la manera en cómo un punto varía en su magnitud y en su sentido con relación a otro punto dentro del trazo, dentro de la curva? ¿Cómo puedo yo hallar esta cantidad, esta relación de la variación de un punto con relación a otro
en su sentido y en su magnitud. ¿Cómo la hallo? Si es una curva. ¿Cómo hallo la pendiente si mi modelo no es lineal? ¿Cómo sé cómo varía un punto en la gráfica de mi modelo con relación al resto de los puntos sobre la curva? Ok. Entonces, para responder la pregunta, pero ¿y si el patrón del comportamiento de mis datos no es lineal? ¿Cómo puedo yo hallar esa relación entre esos dos puntos? Entonces, para resolver esta pregunta, vamos a hacer primero unas definiciones. Primero, vamos a establecer un punto A en el plano. Entonces, una vez establecido un punto A en el plano, digamos que el punto, definamos el punto como un lugar en el espacio. ¿Sí? Definamos al punto como la mancha de tinta sobre el papel que es impresa de un lápiz o de un esfero sobre un papel. Solamente en un solo contacto del lápiz o del lapicero sobre el papel. Un lugar en el espacio sobre el papel. Puedes decir que es un átomo, si quieres. Un átomo en el plano. Es un solo punto. Entonces, teniendo ese punto, preguntémonos, ¿cuál es su pendiente? ¿Cuál es la ubicación de ese punto en ese espacio? Y la verdad es que la respuesta es que no sabemos. Puede ser, la ubicación de ese punto puede ser cualquiera. Porque para saber cuál es la pendiente de ese punto, cuál es su ubicación, cuál es su relación de ese punto con el resto de potenciales puntos, hay que tener otro punto de referencia. Para saber, hay que definir su pendiente con relación a otro punto. La pendiente se define como la variación en la magnitud y el sentido de un punto con relación a otro y a un marco de referencia, es decir, al plano cartesiano. Si definimos la recta como una sucesión continua de puntos extendidos en una sola dirección, entonces, ¿cuál es la diferencia entre recta y curva? La recta es un conjunto de puntos con pendiente constante. Recuerde que en el caso de la recta del problema de la longitud con relación al diámetro, tenemos que son un conjunto de puntos con comportamiento lineal y con una pendiente constante. Esa pendiente constante es igual a pi. La curva, en cambio, es un conjunto de puntos donde la relación de inclinación de un punto o la pendiente de un punto con relación a los demás puntos es variable. Entonces, vemos aquí que la relación de este punto con relación a este punto, que su cociente es constante. Pero aquí, el cociente, es decir, la relación de este punto con relación a este punto, el cociente de la relación de este punto con este punto es un cociente variable. ¿Por qué? Bueno, partamos del hecho de que esta es una curva y que estos dos puntos los unimos por una recta. Vamos a llamar esta recta la recta secante. Y la recta secante corta esta curva en dos puntos. Si yo utilizase esta relación para describir la relación de estos dos puntos, estaría describiendo la relación de estos dos puntos con relación a la recta secante. No con relación a la curva. Esa es la razón por la cual necesitamos
establecer cuál es la pendiente de estos dos puntos con relación a la curva y no con relación a la secante. Ok. Hemos estudiado el caso de una función lineal con pendiente igual a 0 y con pendiente distinta de 0. Su razón de cambio. Pero ¿qué sucede si el comportamiento de los datos no es lineal? Ok. Si entendemos la pendiente como razón de cambio de la variable y con respecto a x, diciendo que y y x varían simultáneamente, y decimos que es una razón de cambio sobre los intervalos, en y de f de x más h y f de x, es decir, estoy diciendo que esto es un delta y, que delta y es igual a f de x más h menos f de x. Es decir, que delta y es igual a y2 menos y1 sobre, en un cociente, sobre x más h menos x, es decir, un x sub 2 menos un x sub 1, es decir, sobre delta x, es decir, la variación en x, la variación de las coordenadas de este punto en x, que son x sub 2 menos x sub 1 o x más h menos x. Si yo digo que sobre el intervalo en y tenemos a f de x más h y a f de x, y que al yo variar el valor de x como un delta x sobre x, estoy diciendo que estoy diciendo que los puntos sobre la recta están variando simultáneamente en y y en x. Si entendemos la pendiente como razón de cambio de la variable y con respecto a x y decimos que es una razón de cambio sobre los intervalos, delta y en y delta x en x, y establecemos una relación, una proporción o un cociente donde delta y es el numerador y delta x, donde delta y es el numerador y delta x es el denominador, estoy involucrando las coordenadas, los puntos, estoy ubicando las coordenadas en el plano cartesiano de los puntos P1 y P2. Estoy involucrando a dos puntos. Estoy involucrando el punto P2, que es igual a f de x más h, x más h. Y estoy involucrando al punto P1, que es igual a f de x, x. En una recta. La relación se establece como su pendiente, m igual a delta y sobre delta x, pero no expresa, no nos sirve para determinar sobre una curva su razón de cambio en un punto de la misma, porque la pendiente de la recta involucra dos puntos, no uno, y no nos sirve. Porque la recta en cada uno de sus puntos posee una pendiente constante de ese punto con relación a los demás puntos de la recta. Pero en la curva cada uno de sus puntos posee una pendiente variable con relación a los demás puntos de la curva. Entonces, si nosotros hallamos la pendiente, la relación de estos puntos sobre la relación de estos puntos sobre la recta secante, hallamos su pendiente, pero esa pendiente es la tasa de cambio promedio en el intervalo delta x. No es la razón de cambio de este punto, de este punto y este punto con respecto a la curva. Si yo establezco su pendiente con esta relación, con esta ecuación, lo estoy haciendo sobre la recta secante, no sobre la curva. Y yo necesito
la pendiente, pero sobre la curva, no sobre la recta secante. ¿Y por qué necesito saber cuál es la relación de un punto con relación a los demás puntos? Yo quiero saber cuál es la relación de este punto con respecto a los demás puntos de la curva. ¿Y por qué necesito saber eso? ¿Por qué es importante? Es importante porque esa pendiente es la tasa de cambio instantánea en el punto de interés. La pendiente de la recta tangente, es decir, la recta tangente es esta que está acá. Es la recta que pasa por el punto P1 sobre la curva. Esta recta que está en morado es la recta tangente y pasa por P1 sobre la curva. Y es importante saberla porque la pendiente de esta recta, su pendiente, recuerden que esta recta son todos los puntos que comparten la pendiente con el punto P1. Y el punto P1 es un punto común a la recta y a la curva. Y ese punto 1, y solamente el punto 1 es un punto común entre la recta tangente y la curva. Y ese punto comparte la misma pendiente con el resto de los puntos de la recta tangente. Pero no comparte la misma pendiente con los puntos de la curva, pero es su pendiente, es la relación de ese punto con el resto de puntos sobre la curva. Es decir, esta pendiente es la razón de cambio de este punto con los demás puntos de esta curva. Y esa razón de cambio, esta pendiente de este punto con relación a los demás puntos de la curva, es la misma pendiente que este punto comparte con el resto de puntos sobre la recta tangente. Y es importante saber la pendiente de la recta tangente a una curva porque me da información sobre la razón del cambio del punto de tangencia con relación a los demás puntos sobre la curva. La razón de cambio, esta razón de cambio en sí misma es una nueva función. Y esa nueva función lo que me va a decir es que cuando yo reemplace un x sub 0 en ella, en una nueva función que voy a obtener a partir de hallar la pendiente de la recta tangente, esa nueva función, cuando en esa nueva función yo reemplazo x sub 0, voy a obtener el valor numérico de la pendiente de ese punto con relación a los demás puntos sobre la curva. Entonces, en términos generales, yo puedo obtener una función que me describe en términos generales para cualquier punto sobre la curva cuál es su pendiente con respecto a los demás puntos sobre la curva, eligiendo un x sub 0, el que yo quiera, sobre la curva. Y cuando yo reemplazo ese x sub 0, me va a dar la pendiente particular para ese x sub 0. Y esa pendiente particular para ese x sub 0 es un número, no es una función. Y ese número es la tasa de cambio instantánea en el punto x sub 0. Es decir, voy a obtener una función general para cualquier punto cuando halle la ecuación de la recta tangente. Pero cuando yo reemplace un número particular cualquiera, un x sub 0 cualquiera, perteneciente al dominio de la función de la curva, voy a obtener, cuando yo reemplace un número cualquiera, perteneciente al dominio de la función de la curva, ese número cualquiera de ese dominio, cuando yo lo reemplace en la ecuación, en la función que obtengo al hallar la pendiente de la recta tangente, me va a dar un número.
y ese número es el número particular para ese x que yo reemplacé, ese valor numérico de x particular que yo reemplacé en la ecuación de la recta tangente. Bueno, vamos a ilustrar esto más adelante con más ejemplos. Ok. Quiero, primero que todo, decirles cuál es la finalidad de hallar la pendiente de la recta tangente. La finalidad de hallar la pendiente de la recta tangente es que esa pendiente me va a mí a decir muchas cosas sobre la función. Es decir, yo voy a hallar la pendiente de la recta tangente que pasa en el punto de tangencia a esa recta tangente con la función que describe mi curva. Esta es la función que describe mi curva. Y como es esta la función que describe mi curva, cuando yo hallo la pendiente de la recta tangente que pasa por esta curva, en este punto, esa pendiente, si es una pendiente positiva, me va a decir que los valores están aumentando en ese punto. O me va a decir, si la pendiente es igual a 0, que los valores ni están aumentando ni están disminuyendo en ese punto. O me va a decir si los valores están disminuyendo en el punto, en el caso de que su pendiente sea negativa. Esa información que me da la pendiente me permite analizar la función a la cual yo le hallé la pendiente de la recta tangente a esta función, en cualquier punto, en el punto x sub 0, en cualquier punto del dominio de f de x, del dominio de la curva. Ok, sigamos más adelante, se puede aclarar este concepto mejor. Tenemos la gráfica de la curva en rojo. Esta es la función descrita por un conjunto de datos experimentales cuyo comportamiento no es lineal, es cuadrático. Y tenemos una recta secante que corta a esta curva en 2 puntos. La pendiente de esta recta secante que une estos 2 puntos es una tasa de cambio promedio, pero a mí me interesa encontrar la tasa de cambio instantáneo aquí de este solo punto. ¿Y por qué me interesa? Por lo descrito anteriormente, porque es la que me va a permitir saber en este punto si la función de mi curva está aumentando, ni aumenta ni disminuye, o si está decreciendo. Yo necesito saber esta información. Por ejemplo, si estos datos, si esta curva representara el comportamiento de datos experimentales, en donde la variable independiente fuese el tiempo y en donde la variable dependiente fuese el volumen de un líquido al interior de un recipiente. Si yo graficara volumen de un líquido al interior de un recipiente y dijera que eso es y, y si dijera que x es el tiempo, y la gráfica de esa función tuviese el comportamiento de la línea roja, yo podría saber con mi pendiente si está ingresando líquido. Si mi pendiente es positiva, puedo decir que está ingresando líquido, entendiendo que el valor positivo es
el ingreso de líquido al recipiente. Y entendiendo que el valor negativo es la salida del líquido del recipiente. Una fuga de líquido podría ser, o simplemente la salida controlada del líquido del recipiente. Y yo a eso le doy el valor negativo. Entonces, si mi pendiente es negativa, puedo decir que está saliendo líquido del recipiente. Si mi pendiente es positiva, puedo decir que está ingresando líquido al recipiente. Y si mi pendiente es 0, puedo decir que lo mismo que está ingresando de líquido es lo mismo que está saliendo de líquido. Que no hay variación de volumen al interior de mi recipiente. Y la magnitud, el valor numérico de esa pendiente me va a decir cuántos litros por segundo están ingresando, cuántos litros por segundo están saliendo, o si no hay variación en el volumen. Es decir, que no hay ni ingreso de líquido ni salida de líquido en el caso de la pendiente igual a 0. Ese 0 significa que ni está ingresando líquido, ese 0 significa que lo mismo que está ingresando es lo mismo que está saliendo. Si mi pendiente es igual a 0 en el ejemplo que acabo de decir, lo mismo de líquido que está ingresando es lo mismo de líquido que está saliendo. Si mi pendiente es positiva, está diciendo que está ingresando líquido. Y el valor numérico positivo indica cuántos litros por segundo están ingresando. Y si mi pendiente es negativa, está diciendo que está saliendo líquido del recipiente. Y el valor numérico me está diciendo cuántos litros por segundo están saliendo del recipiente. Esa es la importancia de hallar la pendiente de la recta tangente a esta curva en este punto, en el punto B. ¿Y cómo la hallamos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo puedo yo aproximar el punto A al punto B? Con el fin de que la recta secante que corta en 2 puntos la curva sea casi igual a la recta tangente que corta la curva en un solo punto. Que la recta deje de ser secante para tender a ser tangente. Ojo con la palabra que estoy diciendo tender. Que la recta deje casi de ser secante para tender a ser tangente. Que esta recta secante, yo vaya corriendo este punto y la recta secante se vaya corriendo tanto, hasta que termine siendo la misma recta tangente. Que deje de tocar hasta que la recta secante que toca la curva en 2 puntos termine cortando la curva en un solo punto, convirtiéndose así en una tangente. ¿Cómo hago yo para acercar el punto A al punto B? Ok. Si yo establezco como la ecuación de mi recta secante como y2 menos y1 sobre x2 menos x1, o mejor, si yo establezco como la ecuación de mi recta secante como f de x más h menos f de x sobre x más h menos x, estoy diciendo que estoy haciendo el siguiente análisis sobre mi gráfica. Esto gráficamente significa lo siguiente. Significa que estoy estableciendo que la pendiente entre estos 2 puntos, porque estoy hallando la pendiente de la recta secante, estoy diciendo que es igual, la pendiente de estos 2 puntos es igual a y2 menos y1, es decir, a f de x más h menos f de x, sobre x2 menos x1, es decir, x más h menos x.
¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Estoy estableciendo la ecuación de mi recta tangente. Estoy estableciendo la ecuación de la pendiente de mi recta tangente, de mi recta secante. Estoy estableciendo la ecuación de mi recta secante. Estoy estableciendo la ecuación de la pendiente de mi recta secante. Y estoy diciendo que la pendiente de mi recta secante es igual a y2 menos y1, lo que es igual a f de x más h menos f de x, sobre x2 menos x1, es decir, a x más h menos x, siendo la distancia entre x y x más h, h. Es decir, que a x sub 2 lo he bautizado como x más h, a x sub 1 como x, a y sub 2 como f de x más h y a y sub 1 como f de x. Y la distancia, este h, que es igual a delta x, es igual a x más h menos x. Y esta distancia, que podríamos llamarla un delta y, podríamos decir que es igual a f de x más h menos f de x. Entonces tenemos que tenemos como nuestra ecuación, entonces en nuestra ecuación de la pendiente de la recta secante tenemos esta ecuación. Quiero que nos centremos únicamente en el denominador de esta ecuación. Quiero que nos centremos únicamente en este delta de x, ¿sí? En este x sub 2 menos x sub 1 que hemos llamado x más h menos x. Quiero que nos centremos solamente en el denominador de esta fracción. Vamos a decir que si nosotros, vamos a decir sí, que si nosotros cogemos el denominador que es igual a x más h menos x, siendo h esta distancia, si nosotros hacemos que h sea una distancia que se vaya acercando a x, estaríamos haciendo que este x sobre la curva se vaya acercando a este x y como consecuencia esta distancia se vaya haciendo más pequeña, donde f de x más h se vaya acercando a f de x, es decir, donde f de x más h menos f de x sea casi igual a 0, donde x más h menos x sea casi igual a 0. Si me centro solamente en el denominador, estaría diciendo que x más h menos x sea casi igual a 0. Y haciendo eso, estos puntos sobre la curva se estarían juntando. Entonces, la secante dejaría de cortar la curva en dos puntos para convertirse en una tangente que corta la curva en un solo punto. Entonces, si h, en vez de valer h, valiera h medios, me estaría acercando a x. Si h vale h cuartos, me estaría acercando más a x todavía. Y acercándome más a x todavía, h se acercaría al valor de 0, sin ser 0. Entre más me acerco yo a x, entre más hago yo a h más pequeño, h va tendiendo a valer 0, sin ser 0, porque no estoy haciendo h igual a 0, sino que estoy haciendo h muy chiquitico. Aquí h vale 1, aquí h vale una unidad, aquí h vale un medio, aquí h vale un cuarto, y así voy haciendo que h sea tan pequeño, sin ser igual a 0, pero ser casi 0. Como estoy tomando valores cada vez más pequeños de h,
h tiende a 0. Y al h tender a 0, este delta x, es decir, el x más h menos x, se hace cada vez más pequeño, tendiendo también a 0. Y este delta y f de x más h menos f de x también va tendiendo a 0. F de x más h cada vez se hace casi igual a f de x. Y x más h se hace cada vez casi igual a x, sin ser x. Cada vez que yo hago que h tienda a 0. Estos dos puntos se van acercando sobre la curva, haciendo que esta recta secante deje de cortar la curva en dos puntos para cortarla en un solo punto, convirtiéndose así en una recta tangente. La posición final de la secante, tan cercana a la tangente que se hacen casi indistinguibles la una de la otra, debido a que el valor de h se hizo tan diminuto que se hizo diferencial. Entonces, como h puede tomar valores tan cercanos a 0 sin ser 0, se dice que el límite de h es 0. Como consecuencia, en mi ecuación, en el denominador, primero establecemos la ecuación de la recta secante, reemplazamos a y sub 2, a y sub 1, a x sub 2 y a x sub 1. Y luego simplificamos el denominador. Entonces tenemos que x más h menos x es igual a h. Este h es el que vamos a, este h del denominador es el que vamos a hacer tender a 0, el que vamos a manipular. Recuerde que simultáneamente cuando este h tiende a 0 en x, el h en y también tiende a 0. Entonces, como h puede tomar valores tan cercanos a 0 sin ser 0, se dice que el límite de h es 0. Entonces, vamos a hallar el límite cuando h tiende a 0 de la ecuación de la recta secante, de esta ecuación. Y cuando aplicamos el límite, cuando h tiende a 0 a esta ecuación, como h puede tomar valores tan cercanos a 0 sin ser 0, se dice que el límite de h es 0. Luego, esto es una definición. Esta definición es la definición de la pendiente de la recta tangente a una curva. Esto es una definición. Como es una definición, aquí no voy a hallar, aquí dejo planteado el límite, pero no lo voy a hallar. No voy a reemplazar a h por 0, porque como se dan cuenta, si yo reemplazara a h por 0, esto no estaría definido. Entonces, yo no voy a reemplazar h por 0, lo voy a dejar planteado. Voy a dejar planteado el límite. Y dejando planteado el límite, esta es una definición que me dice que cuando yo en la ecuación de la pendiente de la recta secante hago tender a h a 0 sin que sea 0, el límite de esta ecuación es igual al límite cuando h tiende a 0 de la ecuación de la recta secante, que es igual a la pendiente de la recta tangente. Entonces, la pendiente de la recta tangente es igual al límite cuando h tiende a 0 de este cociente. Y es la razón de cambio instantánea en el punto x que elija sobre f de x. Esta ecuación
general que yo hallo de la función f de x se denomina la derivada. La derivada es una nueva función que obtengo de una función primaria o primitiva, es decir, de la curva que vimos anteriormente, que me dice o describe la pendiente de la recta tangente a la curva descrita por la función original o primitiva que estoy derivando. Es decir, que esta función, la derivada es una nueva función que obtengo de derivar esta función primitiva, que es la curva, y que me da la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto X de interés. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejemplo práctico con una función. Hagámoslo con x al cuadrado. Si tenemos f de x al cuadrado, entonces la derivada de f de x al cuadrado es la pendiente de la recta tangente a x al cuadrado en un punto x cualquiera. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de x al cuadrado, entonces como pueden darse cuenta, x está dentro de este paréntesis. Este paréntesis de x más h es x y lo elevo al cuadrado. Menos f de x. Recuerde que esto es f de x más h. Entonces, como f de x más h es igual a x más h, entonces x al cuadrado menos x al cuadrado, este es f de x sobre h. Entonces reemplazo. Obtengo x cuadrado, 2x por h más h cuadrado menos x cuadrado. Evaluando y factorizando y desarrollando esta expresión sobre h. Entonces empiezo ya a simplificar y obtengo como ecuación 2x más h. Cuando hallo el límite, cuando h tiende a 0 a 2x más, de 2x más h, aquí ya puedo evaluar el límite. En este punto estoy utilizando la definición. Y cuando simplifico y obtengo la expresión final, ya puedo hallar el límite de esa expresión final. Cuando h tiende a 0. Aquí ya evalúo el límite y como el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h es igual al límite de su suma, y el límite cuando h tiende a 0 de 2x es igual a 2x, y el límite cuando h tiende a 0 de h es igual a 0, entonces obtenemos finalmente que la ecuación de la pendiente de la recta tangente a la curva x cuadrado es igual a 2x. Es la pendiente de la tangente en el punto x elegido sobre la curva. Me da la razón de cambio del punto x, f de x, con relación a los demás puntos de la curva, f de x igual a x cuadrado. ¿Y para qué sirve todo esto? Bueno, sirve para hallar la pendiente de la recta tangente a una curva, la velocidad instantánea de un cuerpo en movimiento, tasas de cambio. Por ejemplo, para hallar la tasa de cambio de la velocidad, hallar la velocidad, hallar la distancia sobre el tiempo, hallar la densidad, la masa sobre la masa, hallar la densidad, la masa sobre volumen, hallar la corriente eléctrica, la carga eléctrica sobre el tiempo, hallar el flujo, volumen de líquido por unidad de tiempo, para hallar máximos y mínimos, monotonía y concavidad de funciones, etc. Ok. Muy bien, entonces tenemos que
tenemos a f de x igual a y igual a m de x. Esta función que tenemos aquí, si recuerdan, es la función de la ecuación teórica de el diámetro con relación a la longitud. Muy bien. Si la derivamos, obtenemos la función que me da la pendiente para cualquier valor de los x de esta ecuación. Si yo quiero hallar cuál es el valor de todos estos x, si yo quiero hallar cuál es el valor de la pendiente de todos estos x, derivo la ecuación y obtengo una nueva función. Esa nueva función es una función constante. Es la función de la recta. Es la ecuación de la recta igual a una constante. En este caso, f de x igual a y. En este caso, esta constante es la pendiente de esta recta. Aquí estoy graficando L, si g de x es L o f de x es L, y x es d, que es el diámetro, y L la longitud. Aquí estoy graficando el diámetro con relación a la longitud, y esta es la pendiente. Acá estoy graficando el diámetro, pero en Y estoy graficando la pendiente de todos los diámetros. Por eso tengo una recta con pendiente igual a 0. Es una recta y igual a k. Es una recta y igual a m de x más b, con b igual a k y m igual a 0. Esta recta es la recta en donde me dice que la tasa de cambio, la tasa de variación de cualquier punto sobre el eje X, de cualquier valor de diámetro con relación a otro valor de diámetro sobre la recta, sobre la primera recta, esa tasa de cambio es igual para todos los X. Esa tasa de cambio, no importa el valor que yo tome, siempre es la misma, y es 3,1416. Entonces, cuando yo derivo esta función lineal, obtengo esta otra función, que es y igual a una constante. Y esta ecuación es la ecuación de la pendiente de la recta tangente a la curva, o a la recta. En este caso, la pendiente de la recta tangente a esta recta coincide con la recta. Si yo tomo un segmento de esta recta y hallo su pendiente, es igual a la pendiente de la recta tangente a esta recta. Es decir, la recta tangente a una línea recta es igual a la recta. Esta recta y su recta tangente son iguales. Geométricamente hablando, la recta que corta a esta recta en un solo punto es esta misma recta. Y coinciden, y sus pendientes coinciden, y son iguales a 3,1416. Es decir, en resumen, si yo tengo un conjunto de datos y el comportamiento de ese conjunto de datos es lineal y hallo su modelo matemático y es una recta con esta ecuación y la derivo, obtengo la ecuación de esta pendiente.
y es una función. Y es una función en el caso de la línea recta y igual a k. Entonces me está diciendo que para cualquier valor de diámetro, sea 1, sea 2, sea 5, sea 10, su pendiente siempre será igual a 3,1416. Es decir, que la ecuación de esta recta es y igual a 3,1416. Muy bien. Aquí tenemos en calculadora que hemos cogido a la recta experimental que obtuvimos y igual a 3,18 menos 0,022 y que es esta línea recta en azul, y hemos graficado en el mismo cuadro su pendiente, su derivada. Esto que vemos acá es su derivada. Es la ecuación de la función derivada, que es igual a y igual a k. Y y igual a k es igual a y igual a la constante 3,18. Si yo reemplazo, si yo pregunto en esta ecuación, como en esta ecuación es una ecuación de una función constante, lo que me dice es que y es igual a 3,1416 para todos los x en su dominio. Es decir, que si yo digo que yo tengo como x, a x igual a 1, es decir, que si yo tengo un diámetro igual a 1, ¿qué longitud de circunferencia voy a tener? Y me dice que si yo tengo en esta ecuación, vamos a utilizar la ecuación del modelo matemático experimental. Reemplacemos aquí a x por 1. Si yo reemplazo a x por 1, me dice que la intersección me dice que si yo tengo un diámetro igual a 1, su longitud es igual o es casi igual a 3,18, porque esta ecuación es la ecuación experimental. Me quiere decir que si yo varío los valores entre 0 y 1, su pendiente siempre va a ser la misma. Su razón de cambio va a ser la misma. Hagámoslo en la ecuación teórica. Digamos que yo en mi ecuación teórica reemplazo a x igual a 1. Si yo en mi ecuación teórica reemplazo a x igual a 1, me da 3,1416. Esta línea verde es la línea teórica. Y si yo reemplazo en la ecuación teórica a 1, obtengo 3,1416. Esta es la ecuación obtenida después de tomar un número de muestras mayor a 7, mucho mayor que 7, un número de muestras mayor que 100. Esta ecuación no tiene tanto error como la ecuación donde tomamos a n igual a 7. Entonces, esta ecuación, si yo reemplazo un diámetro igual a 1, me da una longitud de circunferencia igual a 3,1416. Y lo que me está diciendo es que no importa qué valores yo tome de diámetro, la relación de cualquier, la variación que yo voy a obtener, siempre va a ser la misma, va a ser 3,1416. Para cualquier número sobre el dominio de esta ecuación en verde, para cualquier punto, su tasa de variación o la relación en cómo él varía con respecto a los otros números sobre la línea
siempre es igual a esta constante que es 3,1416. Es decir, que si yo elijo el punto 0,0 y elijo el punto 1,31416, la tasa de variación entre este punto y este punto siempre va a ser 3,1416. La tasa de variación de este punto con relación a este punto va a ser 3,1416. La tasa de variación de este punto con relación a este punto siempre va a ser 3,1416. La tasa de variación de este punto con relación a este punto siempre va a ser 3,1416. Eso me está diciendo la derivada. Aquí tenemos graficados la ecuación teórica de longitud con relación al diámetro y su derivada. Y aquí tenemos la ecuación experimental de la longitud con relación a su diámetro y su derivada. Pero, ¿qué sucede? Pero, haciendo un análisis geométrico de todo esto, hallamos el área de esta área bajo esta recta. Y al hallar el área bajo esta recta, obtenemos un número. Y resulta que ese número que obtenemos es igual al valor de y cuando yo evalúo a x en este ancho. Es decir, esta es un área. En la ecuación y igual a k, ignoremos esta línea recta de que pasa por acá y pensemos solamente en la línea roja y en este cuadro, en este rectángulo. Y digamos que queremos hallar esta área, el área entre 0 y 1 y el área comprendida en el rectángulo cuya base es de 0 a 1 y cuya altura es de 0 a y. Queremos hallar esta área. Y resulta que esa área, si la base tiene como longitud 1, si la longitud es de 0 a 1, es decir, que esto vale una unidad. Si esto vale 1, si la base vale 1 y lo multiplico por la altura de 1, que es 3,1416, me da 3,1416. Y 3,1416 unidades cuadradas, es decir, las unidades de esta área. Y las unidades de esta área son iguales a que si yo evalúo a 1 en la ecuación de esta recta verde, que me da 3,1416. Es decir, que existe una relación entre el área bajo la derivada de esta recta y la función original. Es decir, esta área tiene un significado. ¿Y qué significa esa área? ¿Por qué coincide el valor numérico de esa área con el valor numérico de esta función cuando la evalúo en esta cantidad, que es la cantidad, en este caso 1, que es el valor de la base de este rectángulo? ¿Por qué existe esta relación? Es decir, ¿qué significado tiene esta relación de esta área con evaluar el valor de la base en la función f de x de esta recta y obtener este valor y? Y que este valor y coincida con el valor de la área bajo esta recta, que es la gráfica de la derivada de esta función. ¿Por qué? Cuando yo hallo el área de este rectángulo cuya base es 1, que es el valor de 0 a 1, cuya base es 1 y cuya altura es 3,1416, ¿por qué cuando yo hallo el área que es 3,1416 unidades cuadradas? ¿Por qué ese valor numérico, quitándole las unidades cuadradas, es igual a que si yo evalúo
la base, en este caso 1, en la función de esta recta y me da un valor y. ¿Por qué son iguales? ¿Por qué el área y esta y son iguales? ¿Por qué el área bajo esta recta? ¿Por qué el área bajo la gráfica de la derivada de esta recta es igual a evaluar la base de este rectángulo en la ecuación de esta recta? ¿Por qué existe esta relación entre el área, su derivada y su función original? ¿Por qué existe esta relación? Entonces, hallamos el significado del área bajo la curva de la derivada de f de x, es decir, el significado del área bajo la curva de la derivada de f de x con relación a f de x. Tomemos como ejemplo nuestro x cuadrado. Digamos que este es nuestro x cuadrado y vamos a hallar el área bajo esta curva. Porque recuerden que esta área, bajo esta recta, tiene una relación con la derivada y con la función original o primitiva. Pero no lo vamos a hacer a través de una derivada cuya función es una línea recta, sino que lo vamos a hacer en una derivada cuya función es una función no lineal. Y entonces vamos a hallar el área bajo una curva, no bajo una recta. Luego necesitamos hallar el área, aproximarnos al área exacta bajo esta curva. Esta curva que estamos aquí mostrando es la derivada. Esta curva es la derivada de nuestra gráfica en verde es la derivada de un grupo de funciones. Esta derivada de un grupo de funciones es similar a esta derivada de esta función. Es decir, esta línea recta es la derivada de esta línea recta. Esta línea recta de y igual a una constante es la derivada de y igual a m de x más b. Ahora, no vamos a utilizar una derivada lineal, no vamos a utilizar una derivada lineal de una función. Vamos a utilizar una derivada no lineal de una función, es decir, de otra función. Estoy haciendo una analogía entre la línea recta y su derivada y entre una función, otra función que no es lineal y su derivada. En este caso, la derivada también es una derivada que no es lineal y es igual a x cuadrado. Hemos dicho que vamos a decir que esta es una función x al cuadrado más 1 y esta función x al cuadrado más 1 es la derivada de otra función. Y como es una curva, ya no podemos hallar el área simplemente base por altura, porque es una curva y entonces aquí vendría el error. Si decimos base por altura, estaríamos hallando el área de un rectángulo con esta base y con esta altura, pero nos quedaría sobrando esta área. Luego tendríamos un error.
Pero vamos a hacer el intento. Lo que vamos a hacer es que vamos a hallar el área bajo esta curva, desde 0 hasta 2. Y vamos a utilizar varios rectángulos para aproximar esta área, para obtener un área aproximada al valor exacto del área bajo esta curva. Ok, entonces, si tenemos f de x igual a x cuadrado más 1, y hallamos el área bajo la curva en el intervalo de interés, es decir, acotada en el intervalo 0,2 en x, con 4 rectángulos, y decimos que x sub y se encuentra sobre el eje x, y que este x sub y sería por la izquierda, perdón, sería por la derecha.